SIN del capítulo suroccidente. Muchas gracias al presidente del capítulo, al doctor José Oñate. Y la idea de hoy, de los próximos eventos siempre es tener o retomar unas actividades que habíamos iniciado, que teníamos hace algún tiempo, que nos involucraban tanto a los que vemos pacientes desde el punto de vista asistencial, académico, científico, y a los tomadores de decisiones en salud pública en la ciudad de Cali, en el departamento. Entonces, pues por obvias razones vamos a hablar de fiebre amarilla. Lo vamos a hacer entre el Fellow de Pediatría, Infectología Pediátrica de la Universidad del Valle y las Secretarías de Salud, y el doctor doctor Oñate nos va también a dar unas cortas palabras de bienvenida. Súper, buenas noches para todos. Gracias, Eduardo, y a todos los que están presentes y en manera virtual. Todos bienvenidos. Esta es la primera reunión presencial académica de la SIN capítulo suroccidente post pandemia, y retomamos, y la intención que tenemos de la asamblea es retomar estas actividades nuevamente. Lo vamos a hacer de una manera paulatina. Yo sé que la pandemia ya pasó hace rato, pero bueno, necesitamos quitarnos un poquito la pereza, sacar el tiempo y reunirnos presencialmente. Tenemos una serie de actividades que ya están programadas de forma híbrida en conjunto con los fellows de infectología de las universidades que ofrecen los programas de especialización en la ciudad. Y bueno, ya sin más preámbulos, darle las bienvenidas a todos, agradecerles por la paciencia. Yo sé que no fue fácil hoy con la lluvia. A la doctora Ana María Monsalve, fellow de infectología pediátrica, nos va a contar de este tema que hoy está en todos los chats, ¿verdad? De WhatsApp, de fiebre amarilla, donde hay muchas noticias, y volvemos a algo muy importante, que es la infodemia, y cómo nosotros como personal de la salud debemos estar muy bien informados para poder transmitir adecuadamente los conceptos a la población general. Y renglón seguido nos va a acompañar en la Secretaría Departamental de Salud. En representación de ella viene el doctor William Angola. Nos va a contar un poquitico los aspectos epidemiológicos del departamento, y bueno, esperemos que pueda llegar el doctor Carlos Pinzón de la Secretaría Distrital para hablarnos como de términos macro de la estrategia y la preparación que tiene la región con entrar a la fiebre amarilla. Bueno, sin más preámbulos, Ana María, el auditorio es tuyo. Bienvenida, y de nuevo mil gracias por aceptar este reto. Yo sé que esto lo programamos relámpago, como la lluvia de hoy en una semana, pero bueno, mil gracias. Bueno, buenas noches a los que están de forma presencial y los que están virtual. Como hicieron pues la introducción, es un tema que ahorita nos están haciendo muchas preguntas a todos, entonces es importante como ponernos de acuerdo, buscar buena información que le podamos transmitir a los pacientes, y sobre todo pues fijar como las rutas en conjunto con las secretarías. Esta es un poquito la agenda que vamos a abordar. Vamos a hacer como a presentar un caso clínico, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas más frecuentes, las complicaciones, que es como lo que tenemos que estar como muy atentos, los factores de riesgo, tanto de presentar enfermedad como de desarrollar complicaciones, diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta, cuáles son los métodos diagnósticos que debemos usar, y algo sobre prevención y vacunación. Entonces, muy importante, ¿por qué hablar de este tema? Que yo creo que a todos hemos visto, como decía el doctor Oñate, mucha información, y la idea es poder filtrar esa información lo mejor posible. Entonces, es una enfermedad transmitida por vectores, ya sabemos que puede comprometer múltiples órganos, y es una enfermedad que puede llevar muy rápidamente a la muerte a una persona. Importantísimo que es una enfermedad totalmente prevenible con vacunación, y que tenemos una vacuna que es muy efectiva, con una eficacia superior al 95%, que tenemos cuando se presenta la infección una tasa de letalidad alta, entre 40 y 60%, incluso algunas series en brotes hablan de un 75% de mortalidad, y que los pacientes
que desarrollan enfermedad y sobreviven, pues pueden tener unas secuelas bastante importantes. Tenemos un paciente de 42 años, agricultor, reside en zona dispersa de Putumayo. Ese paciente no tiene antecedentes de vacunación contra fiebre amarilla y recientemente estuvo pues como laborando en una área boscosa, y en la comunidad han reportado recientemente muertes inusuales de monos pues en cercanía a donde estuvo trabajando este señor. Entonces arranca con un cuadro, fiebre alta, 39.5, escalofríos, cefalea frontal, luego empieza postrado, dolor lumbar, empieza a presentar mialgias, náuseas, vómito, empieza a hacer un rash, ya por allá el cuarto día, y por allá el quinto día ya el paciente ictérico, empieza a tener un sangrado de mucosas leves, epistaxis, gingivorragia, y ya luego aparición de petequias, por lo que decide consultar. Si vemos esta parte inicial del cuadro, pues el abanico de posibilidades es amplio, y más en la zona en la que estamos nosotros. Entonces, pues de entrada uno la piensa, pero pues probablemente nosotros pensaríamos en otras patologías antes de fiebre amarilla. Cuando entran a hacer la valoración del examen físico de este paciente, ven que está ictérico, que tiene petequias dispersas en las extremidades, que está hiperestésico, tiene una palpación de abdomen doloroso, una hepatomegalia, y en sus signos vitales ven que está taquicárdico, tendencia a la hipotensión, ya tiene un compromiso hemodinámico. Entran a hacer como toda la toma de laboratorios y en el hemograma encuentra una leucopenia con neutropenia y trombocitopenia. Seguimos con un abanico amplio de posibilidades. Las pruebas de función hepática muestran que están elevadas por encima de 500 con unas bilirrubinas total y directa. Y ahí de pronto pues uno se va como yendo más hacia algunos diagnósticos. Tiene compromiso de sus azoados, están elevados, tiene compromisos de los tiempos, y en el uranálisis presenta albuminuria, que vamos a ver que este es un dato bien importante cuando uno entra a ver como el diagnóstico diferencial. Entonces hacen una impresión diagnóstica de fiebre amarilla, el paciente es clasificado como un caso probable y hacen el aislamiento vectorial, el uso de toldillo, que vamos a ver que ahora nos van a ampliar como un poquito más esas definiciones de caso y esa clasificación de caso, y por el tiempo que lleva de evolución le toman PCR para virus de fiebre amarilla y se envía la muestra al laboratorio de referencia. Este paciente pues realmente no tiene una buena progresión, hacen pues como todas las medidas de hidratación, manejo del dolor, toda la parte de monitorización tanto clínica como paraclínica, pero el paciente progresa en el choque, progresa en el compromiso hepático y gastrointestinal, presenta un sangrado severo, hace compromiso renal y al séptimo día fallece. Postmortem toman muestras hepáticas, hacen los estudios de histopatología inmunohistoquímica, ven algunos hallazgos compatibles, una necrosis mediastinal y presencia de antígenos, y llega pues el reporte de la PCR, que es positiva, y hace la confirmación diagnóstica y se clasifica como un caso confirmado pues de fiebre amarilla. Este pues es un caso como muy de libro. Obviamente no todos los casos van a ser así como tan floridos y llevando ese curso, pero es más o menos como el caso que podríamos ver de una forma como cotidiana. Esa positiva pues, de la página del CDC, simplemente para recordar un poquito, tenemos en la parte de Sudamérica dos ciclos, ciclo selvático, ciclo urbano. El ciclo selvático es transmisión entre monos, ahí él es como el reservorio natural, entonces obviamente si es picado por este mosquito puede hacer como esa transmisión, y si pues esta persona entra a ese ciclo selvático, a esa zona de selva, ya sea en una actividad recreativa o en una actividad pues de trabajo o otro tipo de actividades, pues ahí es donde puede entrar al ciclo selvático, y pues esa persona puede llevarnos a que se dé el ciclo urbano, donde ya hay transmisión de persona a persona, y pues nuestro vector, que es el Aedes, lo tenemos fácilmente en cualquier parte.
Vamos a tener como 3 fases que se han descrito cuando tenemos un caso de fiebre amarilla. Tenemos la fase de infección, que es más o menos entre el primer y tercer día, es como la arrancada, y vemos que son como los síntomas muy inespecíficos: fiebre, escalofríos, congestión conjuntival, dolor lumbar, cefalea, vómito, dolor abdominal, todo pues como muy de muchas patologías. Ya por allá cuarto o quinto día es donde ese paciente entra en la fase de remisión. Ahí usualmente la fiebre frena, entra como una fase febril. Los síntomas pueden disminuir de intensidad, pero vemos que se pueden elevar transaminasas y puede haber albuminuria. Y por allá después del quinto día es donde el paciente puede presentar la fase toxémica, que ya es donde el paciente puede tener manifestaciones hemorrágicas y puede hacer todas las complicaciones de la parte de compromiso hepático, compromiso renal y toda la parte de compromiso hemodinámico. Esta tablita vamos a ver que la vamos a ver ahorita, la vamos a ver más adelante, que es muy chévere porque nos muestra cómo, dependiendo de la fase, vamos a tener como algunas pruebas diagnósticas que van a ir apareciendo y cómo es el comportamiento de la fiebre. Si ustedes ven en la parte de la infección, tenemos fiebre, hace esa caída de la fiebre, esos 2 días de remisión, y cuando entra la fase de intoxicación, ahí vuelve y hace como un repunte la fiebre. Y vemos que en esos primeros días, la primera semana, es donde tenemos la viremia, y eso nos va a ir orientando qué prueba es la más adecuada en esa etapa. Y luego, por allá, después del 7º día, es que tenemos que se empiezan a elevar las serologías. Entonces ya sabemos más o menos en qué momento vamos a usar las diferentes pruebas. Los hallazgos de laboratorio: podemos tener hallazgos muy inespecíficos. En el hemograma podemos tener una leucopenia, neutropenia, trombocitopenia. Una de las cosas que más nos va a ayudar a diferenciar es que sí hace una elevación de las transaminasas mucho más marcada, hace la elevación de la bilirrubina total y directa, hace el compromiso renal, y lo que les decía, el uranálisis, la albuminuria es como de las cosas que puede ser muy específica y que nos puede ir como ya cerrando esa brecha de posibilidades diagnósticas más hacia la fiebre amarilla, y el compromiso de los tiempos. Cuando entramos a ver como las diferentes complicaciones que podemos ver y que es como lo que tenemos que vigilar y tratar de anticiparnos en el manejo de ese paciente, una de las más importantes son las complicaciones hemorrágicas. Vamos a ver que pueden ir desde sangrados muy leves, gingivorragia, epistaxis, a sangrados mucho más severos como hemorragias gastrointestinales. Pueden haber sangrados por los puntos de punción y puede darse hipermenorrea, hematuria. La parte hepática, que es como uno de los compromisos y una de las complicaciones como más importantes, vamos a tener una elevación de transaminasas por encima de 500 y en las formas más graves por encima de 1000, y ese paciente puede progresar a una insuficiencia hepática, que vamos a ver que, por ejemplo, en Brasil, pues que tienen muchos casos, en el protocolo muchas veces han planteado el trasplante hepático, terapias de reemplazo renal, pero muy por la parte de manejo de amonio. Entonces es como de las muy importantes. La disfunción renal: este paciente puede estar desde la oliguria o ya estar francamente en anuria. Y tenemos complicaciones con manifestaciones neurológicas, hacer toda la parte pues de manifestaciones de una encefalopatía, puede tener alteración de la esfera mental, somnolencia, puede tener convulsiones, que por eso algunos protocolos hablan de incluir manejo anticonvulsivante de entrada en estos pacientes. Hacen compromiso cardiovascular, hacen todas las manifestaciones de un choque, taquipnea, hipotensión, signos de bajo gasto, y pueden hacer disfunción miocárdica, algunas arritmias. Y tenemos por último las alteraciones metabólicas, es como otra de las complicaciones principales bien importantes: trastornos hidroelectrolíticos y trastornos de la glicemia. Entonces, ya sabemos más o menos a qué tenemos que anticiparnos y qué es como de las cosas que podemos esperar que se nos vayan presentando en el manejo. Ahora vámonos para la parte de factores de riesgo. Y como les decía al principio, hay unos factores de riesgo tanto para el desarrollo de infección como para el desarrollo de complicaciones. Factores de riesgo para infección: vamos a tener desde factores geográficos y epidemiológicos, entonces zonas tropicales, zonas boscosas, hablan de
como una altura de 1900 metros, que por encima de esos 1901 como que baja un poquito el riesgo, que vemos que con todo el cambio climático esto nos va cambiando como un poco esos patrones usuales. El otro factor de riesgo es la exposición ocupacional, entonces personas agricultoras que están en áreas forestales, que están en áreas selváticas, soldados y toda la parte pues, de turismo también. El estado vacunal, vamos a ver que la falta de vacunación es uno de los factores más importantes porque ya vimos que es una vacuna muy efectiva. Entonces, si es una zona de riesgo, la vacunación es vital. Y toda la parte de migración y barreras, porque son pacientes que pueden ir entre zonas endémicas, no endémicas, y que fácilmente, si están como una población vulnerable, pues podemos tener presencia de brotes. Ya cuando nos vamos a la parte de factores de riesgo de gravedad, hay algunos factores de riesgo que se han descrito, edades avanzadas, que vemos que en este brote, pues realmente no hemos visto mortalidades en pacientes mucho más jóvenes, comorbilidades, entonces pacientes hipertensos, diabéticos, aumenta el riesgo de hacer complicaciones por fiebre amarilla. Si este paciente ya de base tiene una hepatopatía, un problema renal, pues ya entra con un riesgo mucho más elevado y en general todos los pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso. Y lo otro es que tengan infecciones concomitantes con dengue, malaria. Esto también nos puede aumentar el riesgo de hacer un cuadro mucho más agresivo y mucho más grave. Eso me pareció bien importante y es la parte de diagnóstico diferencial, porque digamos que la presentación inicial, pues ahí perfectamente puede ser un dengue, puede ser una malaria. Ya cuando el paciente va evolucionando, pues ya obviamente pues, le va orientando a uno más o cuando ya uno tiene pruebas diagnósticas. Entonces, construimos como este cuadrito para tratar de hacer como una comparación si hay algunas cosas que comparten y que nos puede ayudar a diferenciar. Entonces, ahí pusimos como 3 de los más importantes, dengue, leptospirosis y malaria. Como vemos, son virus, bacterias, parásitos y pueden tener una presentación inicial muy similar. Fiebre amarilla, dengue y malaria son muy transmisión vectorial. Leptospirosis es muy contacto con orina o agua contaminada. Tiene unos síntomas muy compartidos, todos son infecciones febriles, ya vemos, cefalea, mialgias, vómito, manifestaciones hemorrágicas, pueden ser manifestaciones muy compartidas de las 4 patologías, pero tenemos algunos síntomas diferenciadores. Entonces, miren, ahí primero aparece la albuminuria. Esta es una de las cosas que nos tiene como que llamar mucho la atención. El compromiso hepático tan marcado también es como uno de los diferenciadores. En dengue vemos la hemoconcentración, los signos de fuga capilar, que realmente en fiebre amarilla, cuando uno entra a ver, ellos no hacen como esa fuga capilar. En leptospirosis, pues podemos tener compromiso pulmonar. Y en malaria que tenemos esplenomegalia, que tenemos como un patrón de fiebre inicialmente que nos puede como orientar un poquito. Y obviamente cuando ya tenemos los laboratorios, si ya tenemos una gota gruesa, si tenemos serologías, pues ahí vamos a poderlas diferenciar fácilmente, pero vamos a ver que con las serologías vamos a tener como un problema porque sí podemos tener reacciones cruzadas. De los métodos diagnósticos vamos a ver que el lineamiento de atención de fiebre amarilla colombiano nos dice que esto es una combinación de criterios clínicos, epidemiológicos y laboratorio, es como juntarlos todos. Y ya luego nos van a hablar como muy de las definiciones de caso, pero sí quería que eran esto, que vamos a tener como una diferenciación si es sin antecedentes de circulación o en una zona que hay circulación, pues va a ser un poquito diferenciado. Igual es un cuadro febril de menos de 7 días, con ictericia. Uno ahí tiene que, obviamente, cuando es una zona de riesgo, indagar el estado de vacunación, dónde ha estado pues los últimos 15 días, toda la parte laboral, nos va a poder pues como ayudar a hacer la definición. Y volvemos a la gráfica que hemos visto hace un rato, porque les decía, esta nos va a orientar qué exámenes son más adecuados dependiendo de la fase en la que estamos de la enfermedad. Entonces vemos la viremia, arrancando la primera semana, es donde podemos tener como
esa prueba de PCR positiva y ya después del 7º día es que empiezan a aparecer las serologías. Por eso la PCR es como nuestra primera opción que tenemos para el diagnóstico, porque es en esos primeros 7 días, es suero y plasma las muestras. Ventajas que nos puede detectar el ARN viral, tanto salvaje como vacunal, y nos puede ayudar a diferenciar entre la una y la otra. Nos ayuda a hacer una confirmación virológica. ¿Qué limitaciones tiene? Que obviamente tiene una ventana de tiempo, que son esos 7 días, y que requiere un laboratorio pues especializado para el procesamiento. Tenemos la IgM lisa, también suero, obviamente está ya por encima de los 7 días porque ya vimos que ahí es donde empieza a elevarse. Esta nos habla de una presunta infección aguda, lo que les decía puede hacer reactividad cruzada con otros flavivirus y también puede elevarse post vacunación y ahí pues no vamos a poder diferenciar como con la PCR. Y obviamente si se toma muy temprano nos puede dar algunos falsos negativos. Del ELISA IgG vamos a ver que esta necesita unas pruebas pareadas. Hay que tomar prueba la primera semana y prueba en la fase de convalecencia. Y esa seroconversión o esa elevación de títulos es la que nos va a ayudar con el diagnóstico. Y pues la limitación requiere esas 2 muestras y requiere como un seguimiento y puede también tener una reactividad cruzada. Tenemos anticuerpos neutralizantes, que estos los usan como muy confirmatorio, también requiere pues como un laboratorio mucho más especializado, realmente más las serologías PCR, y pues la histopatología que ya obviamente es un hallazgo post-mortem, y no hay como unos hallazgos patognomónicos de fiebre amarilla, pueden haber como algunas cosas sugestivas. Vamos a la parte de prevención. Entonces, estrategias de prevención. Tenemos desde control vectorial, que es todas las medidas personales, usar repelentes, si vamos a ir a un área selvática, usar ropa donde uno pueda tener una buena protección, pero en general es como el control del vector, el control del mosquito, y si el paciente ya está hospitalizado, lo que podemos hacer es el control vectorial, el uso de toldillo. La vigilancia epidemiológica, hacer como la vigilancia y el monitoreo constante de casos probables y las episodias, y buscar como toda la parte de brotes, si tenemos un brote, pues empezar a hacer intervenciones, y ya los programas integrales de vacunación que son muy enfocados a vacunación y obviamente hacer educación a la población. Eso en cuanto a estrategias de prevención y pues obviamente la más importante, vacunación, que aquí nos vamos como es como el último punto, es donde vamos a tener como un poquito más de información. Aquí tenemos como todas las vacunas que están disponibles. Las que están en la parte superior son las que están como precualificadas por OMS, las de la parte inferior no. Las de la parte inferior se usan más como en los países donde se fabrican. Nosotros tenemos esta Maril, en la que está pues en nuestro sistema PAI, que es esta vacuna que trae... es una cepa atenuada del 17 del virus de fiebre amarilla, es una vacuna viva atenuada, se coloca una sola dosis y esa dosis nos brinda inmunidad de por vida, región deltoidea, se coloca subcutánea y vamos a ver que es una vacuna que desde los 10 días de aplicación empieza a ser efectiva y a los 30 días se habla de una eficacia del 99%. Ella trae pues como su diluyente de reconstitución, que tiene pues como específico, no se deben usar como otros. Población objetivo, pues en general está en nuestro sistema PAI, se coloca entre los 12 y 23 meses, pues la idea es que toda la población vulnerable entre el año y los 59 años, pues reciba vacunación. Los viajeros internacionales, que tratemos de tener muy en la mira a la población migrante, porque obviamente esa población nos puede generar brotes si llega a una población vulnerable. Y la última parte habla de población susceptible en zonas de muy alto riesgo a partir de los 9 meses y adultos mayores de 60 años, que vamos a ver que este sí es como coger casos muy individualizados, hacer una evaluación muy juiciosa de los factores de riesgo, pero no es una contraindicación absoluta. Contraindicaciones absolutas, estas. Paciente con VIH, que tenga CD4 menor de 200 y es un paciente pediátrico menor de 6 años que tenga un conteo de linfocitos menor de 15%.
todos los pacientes que tienen trastornos del timo, que tienen una alteración de la inmunidad humoral, pacientes que están en quimioterapia o que reciben alguna terapia inmunosupresora, inmunomoduladores, por eso ahí también están los trasplantados, alergias a algunos componentes, que esto lo dejan ahí como un poquito interrogado, y pacientes con trastornos innatos de la inmunidad. Estos pacientes no es una contraindicación absoluta, son pacientes donde uno tiene precaución, que son embarazadas, pacientes, madres que están pues lactando, los mayores de 60 años, lo que decíamos ahorita, casos muy individualizados y con una evaluación muy juiciosa, los pacientes VIH que no cumplen las indicaciones de contraindicación absoluta, y los niños entre 6 y 9 meses si están pues como en zonas de muy alto riesgo. Preocupaciones y eventos adversos que uno puede tener con vacunación, hay como dos que son como los más temidos. Una es la enfermedad viscerotrópica asociada a la vacuna. Esta simula una infección por virus salvaje, hace compromiso hepatorrenal, hace compromiso hemodinámico, hemorrágico. La tasa reportada está en 5 a 4 por millón de dosis en los viajeros y de 0,13 a 3 por millón en áreas endémicas. No es tan despreciable, por eso pues es como de las que está como más reportada. Y la letalidad reportada varía de acuerdo a las series. Hay series que hablan de un 2 al 4%, hay series que se suben a un 60%, y lo que han visto es que son factores muy relacionados al huésped. No es algo de la vacuna, sino muy como propio del huésped, y ocurre en primovacunados. Y tenemos la enfermedad neurotrópica asociada a vacunación. Esta podemos tener una meningoencefalitis, encefalomielitis o un Guillain-Barré. Esta se presenta 2.5 a 8 por millón en viajeros y 0,16 a 11 por millón en áreas endémicas. Esta suele ser menos fatal, muchos casos pueden ser muy como una meningitis aséptica y recuperarse, y el riesgo realmente es mayor en lactantes menores. Yo creo que esta es como de las cosas que más nos han preguntado en estos días, y es población mayor de 60 años, vacunar o no vacunar. ¿Qué ve uno? O sea, si es un paciente que está en una zona de muy alto riesgo, que uno estudia, que no tiene como factores que uno diga va a ser pues tiene como más alto riesgo de complicación, uno ahí puede tomar la decisión, sí, no. Sí está descrito que tienen unas tasas más altas de los eventos adversos serios asociados a vacunación. Miren que los menores de 60 años es 3 por 100.000 dosis, ya cuando ese paciente pasa los 60 años pasa a ser 8 por 100.000 dosis. En la enfermedad neurotrópica también aumentamos esa tasa, y en la viscerotrópica también. Y acá les traje, es una revisión sistemática de metaanálisis. Ellos evaluaron como ese riesgo de los pacientes mayores de 60 años al contrastarlo con pacientes más jóvenes que recibían vacuna de fiebre amarilla y desarrollaban como algún evento adverso. Fueron 18 estudios desde el 2001 hasta el 2020. Eran estudios que reportaban eventos adversos en personas vacunadas, y ven cómo por encima de 60 años ese riesgo se incrementa y es mucho más marcado si este paciente pasa los 70 años. Miren que por encima de los 60 años 2.5 veces aumenta el riesgo, y ya cuando vamos a los 70 años aumenta el riesgo 5 veces en comparación con esos pacientes de 60. Y de la enfermedad viscerotrópica, que es como la más importante, miren que el riesgo es 6 veces superior en mayores de 60 años, contrastándolo con esos menores de 60 años. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en mente cuando va a tomar la decisión de un paciente mayor, vacunar o no vacunar. Ya para ir cerrando, esta es otra pregunta que nos han hecho frecuentes: dosis fraccionada. Esto es una estrategia que se ha usado realmente en situaciones de brote donde ya las existencias de vacunación empiezan a ser insuficientes. Lo que hacen es colocar una quinta parte de la dosis total, y lo que han visto es que sí puede ser efectiva, que no es inferior a la dosis total, y aprovecharon es como los brotes que se han presentado para ver esos pacientes cómo desarrollan inmunidad. Entonces cogieron el brote
de Angola, Brasil, y siguieron esos pacientes y vieron que realmente desarrollaban una buena inmunidad, pero esto OMS lo pone así, o sea, situaciones de brote donde hay escasez de vacunas. Si usted tiene disponible vacunas, vacunación normal. Ya para cerrar, conclusiones, muy importante, este brote que estamos teniendo ahorita en el país es un recordatorio de que esto sigue siendo una enfermedad importante a nivel de salud pública y que requiere que estemos haciendo acciones muy sostenidas, que hagamos un trabajo muy intersectorial y que estemos muy enfocados en lo que nosotros podemos hacer, toda la parte de vacunación. Acá están como las referencias usadas durante la charla y muchas gracias.